Hola, muy buenos días, muy complacida en saludarlas, muy contenta de poder estar con Troya Noticias y con todos sus oyentes. Pues yo creo que este violador, que es un violador sistemático, como que un contratista de nutrición viola a 15 niños en un hogar, en un hogar de la alcaldía y de una fundación. Es decir, eso no tiene ninguna presentación. Yo espero que la cadena perpetua se estrene con este violador masivo, que la vida de 15 niños de manera arrebatada, porque es que los daños del abuso sexual permanecen toda la vida, independientemente de la edad, independientemente de lo que usted haga. Es increíble que eso esté pasando y hay una pregunta ahí fundamental de cómo es que seleccionan la gente que puede estar en un kinder y cómo es que el contratista de nutrición tenía acceso a los niños. Creo que ahí hay muchas explicaciones que nos tienen que dar primero y por supuesto, yo de hecho ayer lo decía, ojalá estrenen la cadena perpetua con este violador sistemático. Yo creo que el bienestar familiar ahí pues tiene que activar los procesos que hoy existen, que son el acompañamiento psicosocial de esos niños, pero digamos que eso ya pues es lo que se puede hacer frente a lo que ya ocurrió. La pregunta es por qué ocurrió y por qué no se dieron cuenta antes. Es que 15 niños son demasiados niños para que usted no se dé cuenta. Entonces yo creo que aquí nos tienen que dar unas explicaciones mucho más claras, porque cómo es posible que violen 15 niños y solamente cuando se hace la denuncia todo el mundo salga a decir que eran 15. Y porque el contratista de nutrición, que se supone que simplemente estaba entregando la comida, tenía acceso a los niños, y por qué lo dejaban solo con los niños, o es que había cómplices. Yo creo que hay unas preguntas por hacerle tanto a la alcaldía de Medellín como a los operarios de ese jardín, porque ahí lo que hay es una negligencia de un tamaño monumental, porque esto pues no fue de un día. Esto fueron muchos días durante mucho tiempo para que los niños 15 pudieran ser violados. Bueno, lo primero es, este jardín no tiene nada que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este es un jardín de la Alcaldía de Medellín. Nada tiene que ver el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el jardín. Ahora, frente a lo que estás diciendo con relación al ICF, yo sí creo. Yo de hecho tengo un proyecto radicado que se llama Estado Contigo, que busca una reforma sobre todo de la manera como está funcionando el instituto en el siguiente sentido. La atención preventiva del instituto es muy limitada. Es decir, el instituto llega cuando ya violaron el niño, cuando el papá ya le pegó al niño y lo maltrató, y llega casi que a recoger los niños que cuya familia fracasó, cuando debiera estar protegiendo la familia. Y pongo un ejemplo. Nosotros debíamos tener un sistema de alertas tempranas, que si hay un niño con abuso sexual en un núcleo familiar, pues todos los niños otros estén en observación, permita actuar mucho más rápido, que si usted está viendo que hay maltrato en un hogar, pues usted promueva, por ejemplo, que la señora se salga de ese hogar para proteger a esos niños, que el instituto en vez de recoger el niño después cuando ya le hayan pegado, más bien ayude a esa madre cabeza de hogar o a esa señora en situación de vulnerabilidad o a un señor en situación de vulnerabilidad, para que esa familia no fracase y usted no tenga después que recibir el niño. Yo creo que nosotros tenemos que entender cómo lograr realmente proteger a los niños y hacerlo de manera temprana. Por ejemplo, madres cabeza de hogar. Uno encuentra muchos casos en el país de madres cabeza de hogar que después terminan perdiendo sus niños porque en medio de la pobreza y ganándose menos de un salario mínimo tienen que mantener 3 niñitos, dejan un niño solo en la casa, hay un incidente y termina el ICF quitándole los hijos. Yo creo que nos convendría más que a esa madre el ICF le pueda abrir las puertas a los subsidios familiares que tiene el país y evitar así que esa niña fracase. Bueno, toda la izquierda ha votado en contra, pero nosotros la sacamos, el gobierno los partidos de gobierno lograron avanzar y sacar adelante la iniciativa que es de fundamental importancia
pues para que pudiéramos avanzar en eso. Es que mire, yo creo que no hay peor crimen para un niño que la violencia sexual, porque es que lo marca de manera definitiva, lo deja restringido y limitado en sus posibilidades vitales hacia adelante. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que buscar dar una señal. ¿Cuál es la señal? Señores, esta sociedad no tolera ni está dispuesta a tolerar ningún tipo de violencia sexual contra los niños. Señores, la violencia sexual se tiene que proscribir, porque cuando usted mira la incidencia de la violencia sexual en las cifras colombianas, pues queda francamente escandalizado. Aquí estamos viendo niños violentados, incluso de meses, incluso dentro del núcleo familiar ocurre la violencia sexual, casi que una iniciación sexual de los niños a través del padrastro, del tío, del abuelo. No, eso hay que acabarlo. Y yo creo que el mensaje de la cadena perpetua puede ser muy importante para eso, porque genera en la sociedad colombiana pues la impresión de que ahora es a otro precio y de que si a usted lo cogen violando niños, pues usted simplemente no va a salir de la cárcel. Pues hombre, lo que pasa es que la Corte Constitucional hace unos años, cuando se intentó hacer lo de las vallas de los violadores, consideró que los derechos de la información personal de los violadores no podían ser revelados. Este es un país donde infortunadamente ha habido una serie de fallos protegiendo a quienes violentan la ley, pues que no parecen compadecerse con la importancia de mostrar y de detener el flagelo. Por eso es que hemos llegado a la cadena perpetua, porque como todas las otras iniciativas las han truncado, entonces nosotros hoy tenemos que buscar que la cadena perpetua sea la manera de hacerlo. Pero yo coincidiría, lo ideal es la sanción social, porque la sanción social le permite a la ciudadanía entender la gravedad del hecho y le permite darse cuenta de que si comete ese tipo de delitos, pues simplemente va a terminar siendo judicializado. Una cosa que se está haciendo hoy en los Estados Unidos es lo que se llama los pederastras que no actúan nunca, hay gente que está enferma, que le atrae sexualmente a los niños, es una enfermedad que tiene que ser tratada. Y hoy en Estados Unidos lo que se hace es redes de apoyo para la gente que se siente atraída por niños para que pueda tener un permanente acompañamiento y jamás vaya a acceder a ningún niño. Entonces, yo creo que eso es algo que también deberíamos tratar de hacer en Colombia para evitar que quienes tienen esa digamos, depravación, pues estén solos, sino que puedan tener algún tipo de acompañamiento que les permita manejar esa obsesión y mantenerse alejado de los niños. Bueno, pues yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque uno viendo este país debiera decir, todos debieran salir espantados y no debiera quedar pues un solo candidato, pero yo creo que hay quienes tenemos la vocación y el deseo de ver a nuestro país salir adelante y que vemos que los problemas tienen soluciones en el corto y en el mediano y en el largo plazo y que trazando un plan de acción somos capaces de sacar a nuestra patria de esta coyuntura dramática en la que nos hemos metido y que tanto daño le está causando a las posibilidades de desarrollo y de bienestar de nuestros ciudadanos. De manera que yo estoy tomando esa decisión y la estoy tomando pensando cuáles son las propuestas que tengo para responder a las necesidades de los colombianos y solamente me iré por el sí si encuentro en mi corazón, en mi cabeza, las respuestas que me parece que pueden realmente solucionar los problemas críticos de este país y que mi propuesta puede ser una alternativa viable, confiable y segura para los colombianos. Bueno, lo primero es que yo creo que hoy las soluciones para Colombia son muy claras. Nosotros tenemos muchos problemas, pero hay dos problemas que son los más grandes y los que exigen acciones ya. ¿Cuáles? Hombre, primero la reactivación económica. 500.000 pequeños negocios, micronegocios se quebraron durante la pandemia. Hoy tenemos un desempleo 5 puntos por encima, 2 millones de colombianos más desempleados que lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces yo pienso que tenemos que ponernos realmente a trabajar. Y realmente trabajar significa
que nosotros realmente le apostemos a la reactivación. El paro nos está llevando en camino absolutamente contrario. Cuando uno lo que necesita es que los negocios puedan volverse a abrir, que cada empresario pueda reactivarse, que haya acceso al crédito, que las cosas puedan empezar a mejorar, el paro nos está llevando para el otro lado. Y el segundo gran problema que tenemos en Colombia, y frente al cual hay que tener un compromiso capital y radical, es la superación de la pobreza. Hoy nosotros tenemos 21 millones de compatriotas en la pobreza, 7,5 de ellos en la pobreza extrema. Yo creo que nosotros tenemos que entender que este país necesita reactivación económica, pero pujante, rápida, veloz, activa, que genere oportunidades, que genere empleo, que genere recursos, que pague impuestos para que podamos tener una política social bien enfocada para poder sacar de la pobreza a la gente. Yo creo que nosotros no podemos seguir teniendo una población pasando hambre y necesitamos hacer un plan con las juntas de acción comunal, con esos colombianos que están en el desempleo para hacer los proyectos de autoconstrucción de vivienda, de mejoramiento de vivienda, de acueducto, de alcantarillado, de los caminos terciarios, de las vías terciarias para nuestros campesinos. Yo creo que eso tiene que ser urgente y que tenemos que hacerlo ya para que la ciudadanía pueda ver una mejora sustantiva de su vida y para que la reactivación económica además se aproveche. Imagínese un nuevo gobierno yendo a los barrios pobres de Colombia, ayudar con las juntas de acción comunal, con esos vecinos, a comprometerse a hacer los mejoramientos de vivienda, a construir la vivienda, a mejorar los andenes, las escuelas, a terminar el acueducto, el alcantarillado, el alumbrado, una gran campaña de la mano de la ciudadanía para que esa pobreza extrema desaparezca de nuestro país. Yo creo que eso se puede hacer y se puede hacer de la mano de un gran programa de reactivación económica. Y yo hoy veo que esas son las dos cosas que Colombia tiene que hacer en un marco de la seguridad. Porque yo quiero decir aquí algo, no es un deber del Estado garantizar la seguridad. Es una obligación del Estado garantizar la seguridad. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos dejar que las violencias privadas, que las violencias de cualquier tipo se vayan tomando el territorio. Antes teníamos violencia en el campo, donde está el narcotráfico, y allá es donde le toca al pobre ciudadano colombiano enfrentar toda esa ilegalidad que le recluta a los hijos, que lo extorsiona, que lo asesina, que asesina a los líderes sociales, que asesina las poblaciones indígenas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy de fondo, y es realmente cómo vamos a lograr que Colombia realmente se la juegue por la seguridad. Y hay una sola fórmula que conocemos: la política social, la reactivación económica, y al lado de eso, la utilización de la fuerza del Estado para quitar las violencias y para no permitirlas. Los jóvenes de la primera línea tendrán muchos inconformismos que pueden ser ciertos y que hay que mejorarlos, pero no se puede aceptar que generen violencia en nuestro país, y no se puede aceptar que esa violencia termine siendo un mecanismo para financiar a todos los ilegales. Pues hombre, hay un sector del partido que es muy cercano al presidente Iván Duque, que está con él y que habla con él. Hay otros que lo hemos venido acompañando en las cosas que nos parecen importantes. Hemos hecho críticas sobre cosas que no nos parecen y que mantenemos una relación, digamos, de acompañamiento al gobierno que elegimos sobre la base de lo que le convenga a Colombia, pero no sobre la base de simplemente acompañar el gobierno. Pues yo creo que no solamente a entes internacionales, yo creo que aquí hay que proceder con denuncias penales, que es lo que yo he venido diciendo desde el inicio del paro. Aquí nosotros necesitamos unas denuncias penales para parar esta violencia, porque es que esto no puede ser de que algunos alcaldes, especialmente los verdes y los de izquierda, han decidido que es que aquí se vale la violencia, bloqueos, porque es que hay bloqueos que no son delito. No, yo creo que todos los bloqueos son delito y todas las violencias son condenables, y en esto tenemos que ser absolutamente categóricos. Por eso tiene que haber denuncias penales, y ojalá
haya responsabilidad económica contra los daños que se causaron. Es decir, todo aquel que haya sido afectado por este paro vaya y ponga una denuncia penal, porque yo creo que aquí lo que necesitamos es sanciones para quienes causan esos daños, y necesitamos además unas grandes denuncias de índole privado para hacer responder al Comité del Paro por todos los desmanes que hubo. Yo creo que una de las cosas que hay que generar en Colombia es que las manifestaciones tienen que tener unos seguros y usted los tiene que parar. Que no tiene con qué pagar el seguro, perfecto, entonces no haga manifestación. Y entonces veremos a ver, pero lo que no puede ser es que en cada manifestación destruyan los locales de unas personas. Son más de 1.000 locales los que se han destruido en este paro. Destruyan las oficinas de los bancos, los cajeros, los buses de servicio público, las estaciones del Transmilenio, del mío en Cali, y no pasa nada. Uno lo dañó y ya. No. Usted la dañó, usted la paga. Y eso es lo que le va a enseñar a la gente a responder y a entender el valor de los bienes públicos, que también nos cuestan y que hay que hacerlo. Los organismos internacionales, infortunadamente, son organismos muy parcializados, que solamente están pendientes de qué pasa frente a la fuerza pública, e incluso en contra de la fuerza pública, porque uno no se niega que, por supuesto, quien ha violado los derechos humanos siendo policía, pues sea sancionado, por supuesto que sí, pero no puede ser que en este país estén considerando que la fuerza pública le toca más o menos dejarse matar, porque si responden, entonces ellos son violadores de derechos humanos, no les respetan ni la presunción de inocencia, no les respetan el debido proceso, de manera que yo en los organismos internacionales, pues bueno, como digo a veces, hay que mandar las cartas para dejar una nota al pie de página, pero lo fundamental y lo de fondo es que logremos actuar jurídicamente contra el Comité de Paro internacionalmente, y la ciudadanía se entere que ese método del cable no es solamente aquí en Bogotá. Yo había visto videos en varios departamentos de Colombia donde extendían ese cable para tratar de matar a los motociclistas, y de hecho tenía un video, lo he estado buscando pero no lo he encontrado, donde se mostraba que la gente, los vecinos que vieron que poseían el cable, gritaron y le salvaron la vida a un motociclista. Yo no recuerdo si eso era en el Valle o en Santander. Voy a buscarlo para publicarlo y que los colombianos vean que esta no ha sido una práctica aislada. Sí, yo creo que pues una de las características, pese a que le hacen a uno fama de que es que uno es muy peleón, yo soy peleona, pero yo soy muy respetuosa con la gente, y soy peleona en el sentido de que yo sé lo que pienso y defiendo lo que pienso, pero no puedo bajo ninguna circunstancia considerar que en Colombia quienes piensan distinto son enemigos míos o merecen pues mi desprecio. Yo creo que hay unas ideologías, cada quien es libre de escoger una ideología, y creo en el diálogo, porque creo que cuando se habla, se escucha, se debate con argumentos, somos capaces de avanzar, de entender la posición del otro y de incluso llegar a posiciones donde podemos estar más cerca. Finalmente, este es un país donde todos tenemos que caber. Uno no puede gobernar solamente para unos, ni podemos decidir que vamos a partir el país en 2 o en 5, según el tipo de ideologías que haya. No, nosotros tenemos que lograr establecer diálogos con unas líneas rojas, por supuesto que sí, unas líneas rojas en términos de lo que queremos hacer y hacia dónde vamos, pero tenemos que entender que todos en este país, aunque pensemos diferente, tenemos en general buenas intenciones y tenemos ganas de que este país salga adelante.